Muy bien. Vamos a, vamos a tener una palabra de oración, invitando la guía del Espíritu en nuestro estudio. Buen Dios y Padre, gracias por este santo sábado, gracias por este hermoso día, gracias por todas las bendiciones de este día. Gracias, Señor, por su compañía y cuidado. Le pedimos ahora, Señor, la guía de su Espíritu. Necesitamos al Espíritu de verdad para que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hemos venido hablando acerca de la fidelidad de Dios. En otro foro hemos estado hablando acerca del incidente de Caín y Abel en Génesis capítulo 4. He encontrado en mis investigaciones que hay una conexión directa entre entre estas dos ideas en la Biblia, y es tan clara y orgánica que las voy a presentar de esa manera hoy. Estuvimos estudiando, como dije en otro foro, acerca de Caín y Abel. Ah, Encontramos en Génesis capítulo 4 el incidente bien conocido de cuando Caín, el hermano mayor de Abel, se ensañó contra su hermano y lo mató simplemente porque ah, Dios miró la ofrenda de Abel, pero no miró la ofrenda de Caín. Um, Ese es el detonante, ese es el evento detonante, lo que eh, este, el- lo que cierra el circuito, por decirlo así, el switch, el interruptor, que hace que Caín ataque violentamente a su hermano. Sabemos, porque ya lo estudiamos, la Biblia nos lo dice allí con claridad, que esa no es la causa, ese es el detonante, ese es lo que lo lleva a tomar la acción, pero esa no es la causa. Es como en la historia de la traición de Judas. Es el incidente que ocurre en la casa de Simón, o en la casa de Lázaro, María y Marta, en la fiesta que estaba dando Simón el leproso. Allí que Judas dice, ¿para qué se hizo este desperdicio cuando María unge la cabeza y los pies de Jesús con un ungüento costoso? Uh, y ese fue el evento detonante. De allí, de ese lugar, salió Judas, caminó las 2 millas entre Betania y Jerusalén, y fue a la casa del sumo sacerdote esa noche y acordó la transacción de vender a su maestro. Sabemos que esa no fue la causa, simplemente fue el evento detonante. Eso fue lo que hizo que un proceso, un camino por el cual venía, lo hizo que ya tomara la acción. Lo mismo sucede aquí. Ellos traen la ofrenda y no es la acción de Dios lo que causa, lo que produce en Caín su acción violenta, homicida. Es simplemente el detonante. Hay algo que viene pasando con Caín y Dios se lo dice en los versículos 6 y 7. Hay un problema de fondo que tiene Caín, y Dios le viene a advertir. Interesantemente, Dios le viene a advertir acerca de el peligro inminente en el que Caín se encuentra. Pero Caín mata a su hermano, y entonces cuando Dios viene a hablar con Caín después de el asesinato de Abel, uh, Dios le dice a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? En la respuesta de Caín encontramos no solo que Caín está mintiendo, mintiéndole a Dios, sino que también está expresando
una lógica, una razón, una explicación ¿cómo se llama? Que delata una, una cosmovisión de Caín. Caín está diciendo que no es su responsabilidad guardar a su hermano, que su hermano es una persona, él es otra, él allá, yo aquí, yo no tengo responsabilidad yo no tengo responsabilidad hacia mi hermano. Esta es una idea, esta es una idea que es prevalente en la historia humana desde ese momento. Es la primera vez que aparece en el registro de historia humana la idea que un ser humano no es guarda de su prójimo. Hoy tal vez nos parecería casi normal esa declaración, pero es una declaración que es absolutamente foránea al cosmos. La realidad como Dios la creó es que todos existimos en una relación de interdependencia. Noten que no estoy diciendo que Dios creó el cosmos, la realidad, donde es bueno que nosotros seamos así. No, Dios creó la realidad en forma tal que es imposible la sobrevivencia, la existencia, excepto sobre una base de interdependencia, donde el principio o la ley del amor gobierna, impera. Así que el rechazo de Caín a esta idea de que él no es guarda de su hermano, en realidad es una expresión específica en referencia a su hermano Abel, pero en realidad tiene tres elementos y están todos presentes allí. La primera es que él dice que él no es guarda de la tierra, de su entorno, de su medio ambiente. O sea, Caín lo que está diciendo es yo no soy guarda y deja la línea en blanco de lo que venga allí. Yo no soy guarda de mi hermano, yo no soy guarda del medio ambiente. Notemos que Dios cuando le dice en el versículo 12, cuando labres la tierra, Caín está diciendo yo lo que soy es un labrador. Dios les dijo en Génesis 2:15 que ellos tenían que abar y shamar, labrar y guardar la creación y todo lo que contienen, incluyéndose ellos mismos, incluyendo a los seres humanos, a los animales, a la tierra, al entorno, a los árboles, al medio ambiente, a las aves, a los peces, al mar, a toda la creación. Es su responsabilidad guardar, no solo labrar, sino guardar. Caín dice, no, yo solo quiero labrar, yo solo quiero extraer, yo solo quiero sacar de recursos, pero yo no quiero dar nada. Yo no quiero guardar, de hecho yo no soy guarda. Él se identifica que él no es guarda ni de la tierra, del medio ambiente, ni de su hermano. Y yo quiero que en un momento vamos a notar que ni de él mismo ni de Dios. Así que en esta declaración Caín está diciendo, está estableciendo, por primera vez aparece esto en cualquier registro de la historia humana, esta idea de que no son, de que él entiende que hay un paradigma diferente, donde la idea esta de Dios de labrar y guardar, de no solo tener una relación de beneficio, de recibir de los recursos de la creación, sino que también dar de vuelta para cuidar de ellos. Que Caín está diciendo, Caín está en realidad rechazando ese paradigma e iniciando un paradigma nuevo. Que la razón que él mató a su hermano y por lo tanto por la cual él puede destruir también el medio ambiente y puede también destruirse a sí mismo y puede también destruir a Dios en él, es porque esa no es su responsabilidad. Él no tiene responsabilidad de guardar. Así que yo no soy guarda de mi hermano, yo violentamente maté a mi hermano Abel,
porque es que yo no soy guarda. Yo no guardo, yo no soy, yo no ministro, yo solo estoy aquí para buscar por lo mío, satisfacer mis necesidades. No es mi responsabilidad. Entonces Dios en los versículos 13 y 14, perdón, los versículos 12, 11 y 12, le deja saber a Caín cuál es la naturaleza del orden que él está inaugurando, que cuando él habla de labrar la tierra, abad, sin llamar, labrar sin dar, sin cuidar, sin asumir responsabilidad por su entorno, le está diciendo que el resultado de eso es que la tierra no le va a dar su fuerza, va a haber degradación del medio ambiente, el aire, los árboles, las plantas, la tierra, la comida, los animales, va a haber una degradación de tu entorno. Y le dice, ya vimos, ya hablamos en una ocasión previa acerca del errante y extranjero, que tiene un efecto alienante. Va a estar viviendo va a estar viviendo una existencia precaria, una existencia de ansiedad, de desasosiego. Ese es el cuadro que Dios le presenta. Notemos que Caín en el versículo 16 dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. La razón que me interesa este tema, que me ha interesado, es porque yo estoy convencido que nosotros hoy vivimos en tierra de Nod. El mundo en el que vivimos hoy es el mundo que forjó Caín, que Caín sirvió de partero, trajo a la existencia. Ciertamente es la primera vez que estas ideas, estos conceptos aparecen registrados en la Biblia, y es la base sobre la cual se edifica esta manera de vivir, la manera de vivir como se vive en tierra de Nod. Y todos nosotros hoy somos moradores, habitantes de tierra de Nod. Por eso Jesús vino a inaugurar su reino. Jesús vino a entrar a esta tierra de Nod y desposeerla. Hay un aspecto interesante aquí que es lo que me interesa y está en los versículos 13 y 14. Recordemos que estamos hablando acerca de la fidelidad de Dios. Dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. La próxima vez yo voy a volver a este pasaje, pero por hoy lo vamos a leer de esta manera, de la manera que lo vamos a leer hoy. Dijo Caín, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Caín dice, grande es mi castigo para ser soportado. Habíamos mencionado la vez anterior cómo esta declaración grande la podemos tomar de una manera cuantitativa. Caín está diciendo, es desproporcionado el castigo que me estás dando. Caín no dice pequeño es mi castigo, por ejemplo. Tampoco dice justo o cabal es mi castigo. No, es grande, indicando que es desproporcionado. Hay una desproporcionalidad en el castigo, que lo que yo hice no es para tanto. Es una manera de leer esa expresión grande. Hay otra manera de leer esa expresión grande,
Y es una manera también donde Caín quiere apelar a Dios, queriéndole decir, mira, tenme pena, simpatiza conmigo, es muy duro esto, oye, ¿habrá alguna forma en que tú lo puedas mitigar? Lo interesante de estas dos formas de leer esta declaración es que ambas conllevan la idea de que Dios es una especie de mediador. eh, Dios es una especie de alguien que está en el medio entre la causa y el efecto, que, que lo que Caín llama su castigo es en realidad castigo. Ah, eh, en ambas ideas, Caín le está atribuyendo a Dios un rol. Caín está diciendo, mira, um, es una especie de ataque a la ley, por decirlo así. Es la misma idea de la serpiente en el jardín del Edén cuando le dice a Eva que no hay una correlación directa entre la desobediencia, comer del árbol, y el resultado que es la muerte. Hay un paso intermedio que hay que dar allí, no es directa la conexión. Hay un paso intermedio, eso es lo que Caín está diciendo en grande, es mi castigo. El paso intermedio es que requiere una revisión judicial de Dios, que Dios tiene que venir y hacer un proceso de adjudicación y determinar la medida del castigo por la acción tomada. Todas esas son ideas mentirosas. Ya vimos que es la serpiente la que origina esta idea. Por eso esta frase grande es mi castigo. El engaño más grande que contiene, por lo tanto, no es de orden cuantitativo, sino cualitativo, y es que comunica la idea que las consecuencias, el resultado, el efecto del mal ocurre por una acción de Dios. Que Dios como juez viene, evalúa una acción y determina si hay que dar recompensa o castigo, si hay que dar castigo o recompensa, determinar proporcionalmente lo que es justo y lo que le corresponde. Esta idea de Caín, que ya vimos, es simplemente él le está haciendo eco a lo que la serpiente le había dicho a su mamá. Es hoy la idea prevaleciente en la teología universal, en la idea general de Dios. Yo creo que es difícil encontrar en cualquier religión, no solo en la religión cristiana, alguien que piense que Dios no está en este negocio que Caín le dice que Dios está, en el negocio de castigar a la gente, de recompensar o de castigar, dependiendo según sea el caso, y que Dios lo hace de una manera justa. Y que si la evidencia empírica, la evidencia que observamos, no nos confirma esa idea, es porque no entendemos. Dios lo hace de una manera que es inescrutable a nuestros ojos, que nuestra mente humana no puede entender ni procesar. Esa es la idea universal acerca de Dios, que Dios hace esto. Dios no hace esto, Dios no se comporta así, este no es el papel de Dios. Lo que Dios describe a Caín es exactamente eso, es simplemente una descripción, que la acción de Caín, lo que Caín hizo, es lo que trae
como resultado tiene el efecto de producir la realidad en la que él se encuentra ahora, donde hay degradación del medio ambiente, donde hay alienación social, alienación de sí mismo, ansiedad, preocupación, donde hay inseguridad acerca de mi prójimo, no sé si él tiene designios de matarme a mí también, etcétera, etcétera. Que todo eso viene por la idea, es el producto, es el resultado de la idea de que él no guarda, que él no es guarda, que ese no es el papel eh, del ser humano, de las criaturas de Dios. Eso es lo que produce esa realidad. No es un veredicto de Dios, no es una sentencia divina lo que trae esa realidad a la existencia. Así que Caín quiere desembarazarse de la responsabilidad, de su responsabilidad hacia la tierra, como dije, su entorno, su medio ambiente, la atmósfera, el aire, el agua. Yo no tengo responsabilidad en esa área. Su responsabilidad hacia su prójimo, en este caso su hermano de sangre, literalmente, pero en general la base sobre la cual todas sus relaciones van a estar edificadas es una sobre la cual él no tiene que preocuparse. Cada quien se preocupa por defenderse a sí mismo. Él no tiene responsabilidad de ministrar, cuidar y proveer. Así que esa pregunta, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano?, que expresa el anhelo, el deseo, la determinación, la decisión de Caín de desembarazarse de esa responsabilidad que Dios le ha asignado, no termina allí. Caín quiere ahora que Dios tome esas responsabilidades. Es como decir, yo no las quiero, encárgate tú. Tú te encargas de que la tierra siga dando de su fuerza. Tú te encargas que no se destruya la atmósfera. Tú te encargas que las aguas no estén contaminadas. Tú te encargas por el bienestar de mi prójimo. Es tu trabajo, Dios. Y tú, interesantemente, también te tienes que encargar de que a mí no me pase nada malo. Una de las cosas más eh, este, uh, sorprendentes de esta narrativa es que Caín termina reclamándole a Dios que él necesita ser identificado por su acción. Es como un muchacho que mate a su papá y su mamá y que luego venga a pedir simpatía, ayuda y asistencia porque él es un pobre huérfano. Caín viene y le dice a Dios que Dios necesita tomar acción para protegerlo a él. Así que notemos que Caín no solo abdica responsabilidad hacia su entorno, hacia su prójimo, sino hacia sí mismo. Entre paréntesis voy a decir aquí, no nos debe de sorprender esto por el hecho de que lo encontramos en las tentaciones en el desierto, por ejemplo. Este es el tema de la segunda tentación. El tema de la segunda tentación, el éxito que Satanás tuvo en el jardín del Edén y ahora está teniendo con Caín, es el objeto, es el tema de la segunda tentación en el desierto, es acerca de responsabilidad. ¿Tienes tú alguna responsabilidad o no? Notemos que Caín dice, su argumento es que él no tiene ninguna responsabilidad, que Dios es responsable, incluyendo de él mismo. Una manera de verlo es que Caín está diciendo,
que Dios lo debe de salvar en su pecado, no del pecado. Caín quiere, en otras palabras, conseguir asistencia divina para lograr pecar exitosamente. Eso es lo que Caín le está proponiendo a Dios. Ese es el rol que Caín le asigna a Dios. Queridos, yo estoy diciendo Caín, pero si lo pensamos por un breve tiempo, vamos a encontrar que esa es el evangelio que se predica hoy. El evangelio de que la solución que Dios ofrece es la de librarte de las consecuencias de tu pecado. No librarte de el proyecto de Dios que aparece en el versículo 7 cuando viene a hablar con Caín, que es librarte de que el pecado encuentre cabida en ti. Dios quiere librar a Caín del pecado. Caín quiere ser librado en pecado. Caín quiere pecar exitosamente. Él quiere ser protegido de los resultados naturales de violar la ley. De nuevo, es ese cuadro de incertidumbre, por decirlo así, usando la palabra allí en cómo se traduce en Génesis 3, en el incidente del árbol. Dios le dijo, ciertamente morirás. La serpiente logró convencer a Eva que no había certidumbre, que el pecado ciertamente no destruye. Recordemos, no es Dios el que destruye, no es Dios el que da la paga del pecado. El cuadro es lo mismo que está pasando aquí con Caín. Caín entiende que lo que Dios está describiendo para él es un castigo de Dios, que Dios le viene a comunicar una sentencia que él decidió allá en el cielo y ahora vino a decirle a Caín, mire, estudié tu caso, vi lo que hiciste, la sangre de tu hermano clamó a mí, estudié el caso, vine y esta es la sentencia que hemos pasado allá en el cielo. Este es el veredicto, este es el castigo que te corresponde. Caín quiere entender, quiere que sea así, que hay un proceso de judicial review, que hay que venir y hacer un estudio judicial, hay que hacer un proceso judicial antes que Dios pase sentencia. Dios está tratando de comunicarle a Caín como les comunicó a Adán y Eva. Y como ciertamente yo sé que Caín entendía, en algún momento lo entendía bien, que es que la realidad que vino a la existencia la creó él mismo, que su condición de ser errante, extranjero en la tierra, la creó él mismo al matar a su hermano, al introducir el concepto, el principio, la idea de que él no es guarda de su hermano. Muy bien. Y lo que este versículo de parte de Dios que dice la sangre, versículo 10, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Nos advierte, quédense conmigo bien de cerca aquí, porque si no hay precipicios a cada lado por este camino que vamos a andar. Lo que Dios le está diciendo es que aunque Caín tú pienses que no eres responsable, responsabilidad se refiere a la idea de que el que comete el acto
el que comete una acción debe de hacerse cargo de las consecuencias de ella. Eso es lo que responsabilidad quiere decir. Caín dice que él no es responsable. Muy bien, abdicó su responsabilidad. No hay problema, la abdicaste. Muy bien. Pero resulta que está allí la sangre de Abel. Es una consecuencia, es un acto que produjo algo y alguien tiene que dar la cara. O sea, si tú vas a la persona que cometió el acto y la persona que cometió el acto dice yo no soy responsable, yo no acepto esa responsabilidad, muy bien. Uh, Aquí en la tierra, nosotros sabemos cómo manejar eso. Nosotros simplemente decimos, bien, usted dice que no es responsable, pero ¿sabe qué? La ley dice que usted es responsable, pero la ley es letra escrita en un papel. Tiene que venir la policía a arrestarlo, tiene que intervenir el sistema judicial para que usted descubra y entienda que usted es responsable. Resulta que en el cielo no es así. En el cielo no hay policía, en el cielo no hay juez, no hay revisión judicial, no hay departamento de justicia. Hay justicia, pero no es de ese orden, es de otro tipo de justicia. Así que mi idea central aquí es que lo que está ocurriendo en este incidente no es, el tema no es acerca de castigo o no castigo, el tema es acerca de cómo se maneja el problema de Caín, porque es un microcosmo, está ocurriendo en un tamaño pequeñito lo que ocurre a nivel macro en el conflicto cósmico, en lo que estamos envueltos tú y yo. ¿Cómo maneja Dios esto? Caín dice que él no es responsable, pero sin embargo, hay alguien que tiene que responder por las consecuencias. Yo voy a hacer esta ilustración, porque una dificultad que tengo es que en español no hay una buena palabra. No, simplemente no la hay. Llevo años. Me estaba acordando esta mañana una conversación que tuve hace casi 25 años con un doctor bien amigo que ahora es el director de salud en la conferencia general. Y este era el tema que estábamos hablando en ese tiempo. Y él mismo me estaba diciendo, mira, ¿sabes qué? No, es que no hay una palabra en español para ese término. Y es esta idea. Lo voy a ilustrar con este ejemplo. Supongamos que hay un hijo suyo, está jugando con una pelota y él tira la pelota o batea la pelota y la pelota le rompe la ventana de la casa a un vecino. Bien, el niño es el responsable, él fue el que lo cometió el acto, pero el que tiene que dar la cara es papá, porque el niño es un menor de edad. El que tiene que ir y pagar los daños, enfrentar las consecuencias de la ventana rota, es papá. Eso se llama rendir cuentas, dar la cara. Si papá no fue el que tiró la pelota, él no es el responsable por romper la ventana, pero notemos que sí es responsable en el sentido que él es el que tiene que venir
y manejar las consecuencias de lo que pasó. En inglés se dice accountability. Accountability, el que es accountable, es el que tiene que venir y enfrentar las consecuencias. Bien, Caín dice que él no es responsable. Dios dice, muy bien, Caín, tú no eres el responsable, pero hay alguien que tiene que venir y dar la cara. Hay alguien que tiene que manejar las consecuencias. Porque la sangre de Abel clama y no clama al vacío. Hay oídos que la oyen. La sangre de Abel clama y no clama al vacío. Alguien tiene que dar la cara. Y aquí es donde aparece la fidelidad de Dios. Porque es que la acción de Dios, cómo Dios maneja a Caín y Abel, es en el cómo, es en el método, es en la manera como Dios resuelve este problema. Que la fidelidad, el carácter de Dios es vindicado. En el caso de Caín y Abel y en el caso del conflicto cósmico. En este caso específico y en todos los demás, porque Dios no cambia, lo hace de la misma manera. Caín dice que él no es responsable. Dios le dice, la sangre de tu hermano clama. Y el clamor de su voz ha llegado hasta mis oídos. Lo oí, Caín, y vengo a hablar contigo. La conversación que Dios tiene con Caín no es productiva porque Caín insiste en que él no es responsable por eso. Aunque en el proceso él tenga que redefinir el rol de Dios y el rol de él mismo. Y él lo hace las dos cosas. Porque recordemos que el problema central de Caín es que Caín quiere seguir en pecado. La solución de Dios envuelve salvarlo del pecado, pero Caín no tiene eso en mente, no lo quiere. Yo hago declaraciones como estas con cuidado porque quiero evitar a toda costa que convirtamos la narrativa de Génesis 4 en una especie de historia donde hay un hermano bueno y un hermano malo, y donde el hermano malo hace algo malo contra el bueno, y que Dios viene y endereza el caso. Yo no sé de qué, no es posible leer esta historia y encontrar eso. Yo encuentro que Dios entiende que Caín es una víctima. Yo veo que Dios viene donde Caín y le dice, mira, hay un depredador que tiene intenciones malas hacia ti, que ha desarrollado un plan, tiene malas intenciones, tiene un plan de hacerte daño, y déjame decirte que ya la trampa está armada. La trampa ya está armada, está agazapada. El pecado está agazapado detrás de la puerta, tiene planes malos contra ti, Caín. Y Caín se deja atrapar por el pecado. Notemos que es en ese proceso de dejarse atrapar que ahora Abel queda vulnerable. Que al Caín infectarse, al Caín dejarse atrapar por el pecado, ahora por el principio de que Caín es el responsable de su hermano, aunque él abdique esa responsabilidad, no la quiera, diga que no la tiene, porque él diga que no la tiene no quiere decir que no la tiene. Dios no cambia, Dios no muerde el anzuelo, Dios no libera a Caín de esa responsabilidad. Dios no va y toma acciones externas a Caín para proteger a Abel. La vida de Abel está en manos de Caín.
La vida de mi hermano está en mis manos. Mi vida está en manos de mi hermano, de mi prójimo. Esa es la realidad que Dios creó. Esa es la realidad en la que Caín y Abel operan. Esa es la realidad en la que el mundo opera hoy. Que debemos de estar vigilantes y cuidadosos, de no asignarle a Dios, de no tomar como válido el paradigma de Caín, incluyendo el rol que Caín le asigna a Dios. Caín dice, no, yo no soy responsable de mi hermano, tú eres el responsable. Porque Caín lo diga no lo hace verdad. Así que Dios le está advirtiendo a Caín, mira Caín, no solamente vas a terminar tú siendo víctima del pecado, sino que cuando tú llegues a ser una víctima, vas a victimizar a otros. Y el que está allí cerca es Abel. Vas a victimizar a otros. Es en ese cuadro, es en esa dinámica que Dios le dice, mira, la sangre de tu hermano clama a mí. Esa declaración de Dios, yo me decía la vez pasada, que es una de las declaraciones monumentales de la Biblia, porque lo que Dios está diciendo es que aunque continúe siendo posible matar a tu prójimo, notemos que Dios no hizo imposible que Caín matara a Abel, como no lo hace imposible hoy tampoco. Que aunque cometer un crimen es una posibilidad, un asesinato violento es una posibilidad, lo que queda completamente excluido es la posibilidad de que tú hagas eso exitosamente. Porque la sangre clama y hay un oído que la oye. Pero si ya dijimos que Dios es un Dios que no castiga, ¿y qué que la oiga? ¿Y qué que la oiga? Bien, mejor que no la oyera. Porque el resultado va a ser el mismo. Yo me voy a salir con las mías. Caín pudiera decir, yo maté a Abel, ¿y qué? ¿Cómo es que el oír, ese oír de Dios, hace imposible que el crimen quede exitosamente ejecutado? Es cómo es que Dios maneja el problema. Esa es la pregunta central del conflicto cósmico. No es si Dios va a tener éxito o no. Sabemos que Dios es todopoderoso. Dios tiene muchas maneras de tener éxito sobre el mal. ¿Usted se refiere, doctor, a Caín o a Abel? Porque Caín, dijimos que Dios no va a tener ninguna injerencia en cómo él va a terminar, ¿verdad? Caín se busca su propio mal y la forma en que él termine va a ser su propia responsabilidad. Pero ¿se refiere usted entonces a Abel? ¿Cómo Dios resuelve el problema de Abel? ¿Cómo Dios resuelve el problema de Abel y el de Caín? Ambos. Es la misma manera. Es de la misma manera. Recordemos que Caín no solamente mató a Abel, sino que Caín también es víctima del pecado. Recordemos que ese es el tema, eso es lo que Dios le viene a decir a Caín cuando habla con él, que el pecado está agazapado detrás de la puerta. Es el cómo, es el método, es el cómo Dios resuelve ambos problemas, porque está la sangre de Abel. Que clama, que pide justicia, que las consecuencias, lo que Caín está llamando su castigo, no es ningún castigo, no solo porque Dios no castiga, sino porque simplemente no lo es. Es de lo que Caín está llamando castigo, no es otra cosa que la realidad que él creó, es el mundo que existe
cuando tú dices que tú no tienes ninguna responsabilidad hacia el otro. Eso es todo lo que está pasando allí. Eso no tiene nada que ver con Dios. Es Caín el que hizo todo eso. Esa no es la manera como Dios maneja el problema del pecado. Esa no es la solución divina al problema. Dios no está envuelto en eso, o para decirlo más correctamente, Dios solo está envuelto en eso en el sentido que Él diseñó la realidad. Él es el creador y creó, hizo la creación como Él es, y Dios es así. El Dios que ama, el Dios de relaciones. Así que nada de esto, ninguna de estas consecuencias de lo que le está pasando a Caín, expresan o manifiestan ningún manejo de responder, de accountability. ¿Cómo es que Caín entonces responde por las consecuencias, ya que él no se hace responsable? Ya que él no se hace responsable, ¿cómo es? Hay un texto que nos va a ayudar aquí, solo lo voy a introducir hoy. Vamos a seguir nuestro tema la próxima vez. Pero vayamos allí. Se encuentra en Lucas capítulo 11, versos 49 hasta el 52. Jesús está hablando aquí, si miramos el contexto, Jesús está hablándole a los escribas y fariseos. Versículo 44, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, etcétera, etcétera. El versículo 45 dice que uno de los intérpretes de la ley, notemos, no es escriba, no es fariseo, es un intérprete de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. El intérprete de la ley dice, mira, yo sé que tú le estás hablando a los escribas y los fariseos, pero quiero que sepas que nos estás haciendo, ofendiendo a nosotros, los intérpretes de la palabra, los intérpretes de la Biblia, los que tenemos la llave de la ciencia, es la expresión que Jesús usa en el versículo 52. Lo que hacemos sentido de lo que dice la palabra, también nos estás ofendiendo a nosotros. Él se paró y le dijo eso a Jesús, y Jesús le dice a él, en parte de la respuesta a este intérprete de la ley, le dice, versículo 49 hasta el 52, es lo que me interesa. Él dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Notemos que es violencia aquí. Para que se demande, notemos esa palabra, demande, de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Sí os digo, será otra vez demandada de esta generación. Hay de vosotros intérpretes de la ley, noten que todavía le está hablando al intérprete de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Jesús le está diciendo que el no interpretar, que el no usar la llave correcta ha cerrado la puerta, se la ha cerrado a ellos mismos y se la ha cerrado a otros. Jesús está hablando aquí de revelación, no de castigo. Yo quiero llamar la atención a que aparece esta palabra allí, que se demande de esta generación. Y que la sangre de Abel será demandada de esta generación. Notemos que la sangre de Abel, que Jesús lo presenta como profeta, él está diciendo que está hablando, está diciendo algo. ¿Está Jesús diciendo entonces que Abel es profeta? Es profeta, porque está hablando, está testificando.
Eso solo esa declaración me debe de decir a mí que yo tengo que volver a Génesis 4 y ver qué es lo que está pasando allí. Porque lo primero que yo noto en Génesis 4 es que Abel no habla. No aparece una sola cosa de Abel hablando hasta que Dios dice que la voz de la sangre de Abel clama. Y ahora Jesús dice que Abel es profeta. ¿Qué es lo que Abel profetiza? ¿Qué es lo que Abel revela? Esa es la manera de cómo a Caín, que dice que no es responsable, permanece accountable. Es allí donde está, pero Jesús lo enfatiza aún más. Y dice algo que en realidad, dice dos cosas que en realidad nos deben de tocar duro a nosotros hoy, ahora. Jesús dice que hay una conexión directa entre la experiencia de él, la de Jesús, lo que ellos están planeando hacer con él, la violencia que ellos tienen en mente, lo que ellos le quieren hacer violentamente al cordero inmolado, esa violencia que ellos tienen en mente está directamente conectada con otro punto en la historia, que es la violencia de la que Abel fue objeto. Así que estas dos violencias pertenecen al mismo espectro. Jesús dice aún más. Jesús dice que hay un hilo, hay un filamento que conecta esos dos puntos. Y el hilo, el filamento que los conecta, es el mismo que mató a todos los profetas. Esa violencia de la que Jesús va a ser objeto, es la violencia de la de Abel. Y está diciendo entonces el tercer punto, que se le va a demandar a esta generación. ¿Qué es esto de demandar a esta generación? Está Jesús diciendo que ahora esta gente que ni sus tatarabuelos existían en Génesis 4, ahora Dios lo va a tener por responsables, gente que venga y dé la cara por acciones que ellos no cometieron. Es eso de lo que Jesús está hablando aquí. La palabra que se traduce allí, que se demande de esta generación, es la palabra griega exeteo o exeteo. Ex, que quiere decir sacar, extraer. Seteo es buscar, inquirir cuidadosa y diligentemente sobre algo. Eso es lo que la palabra que se traduce aquí en la Reina Valera como demandar. Es inquirir diligentemente, investigar. De hecho, la encontramos exactamente traducida de esa forma. Creo que es en Primera de Pedro 1:10. Déjenme buscar mi nota aquí. Primera de Pedro 1:10, exactamente. Vamos a verla allí usada, es la misma palabra. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Esa es la misma palabra allí. Jesús está diciendo algo acerca de esta generación, algo acerca de su muerte y algo acerca de la muerte de Abel, que tiene un propósito revelatorio. Que lo que Caín llama castigo, que el tema que Caín quiere traer en el capítulo 4, que es el que nosotros creemos que de eso es que se trata la historia, que la historia se trata acerca de un hermano malo que mató a un hermano bueno y cómo Dios lo castiga. La historia no tiene nada que ver con eso. Esa no es la llave de la ciencia. Esa no es la llave interpretativa de esa historia. Que hay un proceso revelatorio en juego allí, que lo que Abel está profetizando es revelación. Y Jesús dice que su muerte pertenece a ese contexto de lo que Abel está revelando. Y lo que está revelando tanto la muerte de Jesús como la muerte de Abel es
la manera de cómo Dios hace las cosas en el conflicto cósmico. Ese es el tema para la próxima reunión. Vamos a orar. Amante Dios y Padre, gracias por su palabra. Gracias, Dios, porque se revela a sí mismo, revela verdades gloriosas acerca de su persona, de su carácter. Gracias, Señor, por Jesús, que su verdad permanezca en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.